Bueno, atentos, son las 6 de la tarde, un poquito menos, ¿eh? Anticipamos porque hay muchos títulos para contarte, ya volviste del trabajo y demás. Primero, la temperatura está buena, 25 grados y pico, ya no es como los últimos días. Primer tema, acaba de pasar, es este. Inés González García anunció el nuevo protocolo de aborto no punible. ¿Quién lo cuenta? Mauro, Venga. el anticipo que dimos, que finalmente el ministro iba a hacer el anuncio con la promesa que había hecho principalmente para poder poner en práctica nuevamente el aborto no punible. Mañana va a estar publicado en el boletín oficial. Tiene ciertos puntos de avance al anterior que había sido derogado en el gobierno de Macri y principalmente lo que planteó Ginés González García, que no es un dato menor, es que va a procurar que si hay conflictos en las provincias donde pueda haber problemas como en Tucumán, por ejemplo, que no los médicos por una objeción de conciencia no quieran aplicar el protocolo, hasta planteó volver a ir a cada uno de los distritos para que se cumpla con la ley. Así que el primer y gran anuncio dentro del Ministerio de Salud que lidera Ginés González García. Después esperaremos, porque la conferencia de prensa también siguió su desarrollo, sobre otros puntos que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Muy bien, segundo tema que tengo acá en orden de prioridad de lo que pasó es el índice de inflación de noviembre, que está Eva Sacco para comentarlo después con nosotros. ¿Cuánto fue? 4,3, Lucio. Fue 4,3, Mauro, y el índice anual es 52,1. Es mucho. Por supuesto, porque la verdad que muchísimo. En líneas generales este gobierno se va con el doble de inflación de la que recibió el país. Entonces, bueno, son números realmente muy importantes. Recordemos, 4,3 fue la inflación de noviembre. Alguna gente dice que este 4,3 y que el 3,3 de octubre se quedaron realmente cortos con respecto a la realidad. Interanual da 52,1%, un número que difícilmente baje cuando termine el año. Tercer tema, causó escozor durante un rato largo. Falsa alarma en el Congreso, se anunciaba una bomba, algo encontraron, ¿no? Una caja que finalmente tenía algunos cables que simulaban ser un explosivo, se encontraron en el baño de la zona del anexo del Senado, lo que se conoce como la caja, allí en Irigoyen y Solís. Se evacuó preventivamente a todo el personal, tanto del anexo como de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El operativo duró unos 20 minutos, ingresó la División Perros de la Policía Federal y una vez que determinaron que esa caja con esos cables que simulaban ser algún tipo de artefacto explosivo era realmente inocuo, definitivamente hicieron regresar a todo el personal otra vez a sus puestos. Bien, tercer tema, cuarto tema. Estuvimos hablando de un aumento de jubilados que concentraría una suma específica. No está claro todavía, pero viene, ¿no? Mauro, el número está confirmado que el aumento va a estar, que va a ser un aumento que quede definitivo en la jubilaón mínima y en las demás. ¿Para cuándo? El lunes nos decían que se habla de un 20%, que la previsión es un 20%, sí, con el criterio de recuperar lo que perdieron los jubilados por la nueva ley de movilidad jubilatoria, que por supuesto, como toda ley que sacó el macrismo, era para sacarle plata de bolsillo a la gente, y decían que era para reducir el déficit fiscal, lo cual finalmente no se cumplió. Bueno, ese 20% es aproximadamente lo que habría que recuperar, con lo cual la mínima pasaría a cerca de 17.000 pesos. Igual eso es la propuesta original. Digo, la verdad que por estos días el equipo de Martín Guzmán está trabajando muy intensamente con todas las medidas que van a tomar, que todavía no anunciaron, pero que van a tomar, y veremos finalmente si el número es ese o un poco más. Pero lo que se viene es un aumento de la jubilación que llevaría a la mínima cerca de 17.000 pesos e inclusive podría ser más arriba. El quinto tema trajo un debate hasta ahora. Evo en la Argentina, cómo entró, si está bien, si conviene, si no conviene, si... ¿Qué quiere decirle usted, doctor? Sí, lo puedo decir yo básicamente. Si está bien o está mal lo define el poder del Estado. Se le dio asilo a alguien que se lo considera, digamos, un asilado político precisamente. Hasta hace poco fue el presidente de Bolivia. Y si corre riesgo su salud, y después podríamos discutir cómo fueron las condiciones de su renuncia, si juzgan que es necesario brindarle asilo político, es lo que hace un Estado soberano, básicamente, Mauro.
Está bien, No hay como mucho para discutir. Tanto debate que hubo recién, algún fueguito hubo ahí. Hay una especie de discusión de si traerlo a Evo podría complicarnos la relación con Bolivia actual o con su actual presidenta. Ya está. Digo, Ya vino. ya vino, exactamente. Ya vino. ¿Qué le va a decir? ¿Que no entre? ¿Quién le va a decir que no entre? Pasa lo mismo que pasó con Lula en este sentido, ¿no? Con todas las diferencias. Mauro, hubo que correrlo de la cancha para recién ahí que ganara Bolsonaro. Si no, no había manera. Entonces, ahora con Lula afuera, molesta donde esté. Lo No que diga. solamente vino, sino que dijo que estaba más cómodo en Argentina que en México. Y bueno. Se vino rápidamente acá, está como en su casa a una hora. De todas maneras, es importante lo que dijo Felipe Sola al respecto, en cuanto a la figura del refugiado y a las no declaraciones que se le recomienda a Evo Morales estando en la Argentina. Me parece que eso es interesante. También para remarcar por lo institucional del tema. Es decir que, por otro lado, Argentina no interfiere para nada en lo que es la vida de Bolivia y lo que hace es refugiar a Evo Morales, que estuvo en México y ahora está en la Argentina. ¿Ustedes lo ven a Alberto, alguien diciéndole que no? Eso no existe. No, pero hay una recomendación, yo lo escuché a Felipe Sola, prudente, incluso comentarios a nivel personal que no vienen al caso, pero en cuanto a lo que depende de Cancillería, la recomendación formal de no hacer, no usar a la Argentina... Eso es una forma. Claro, exacto, cuidar la forma, no usar a la Argentina como una plataforma política de su movimiento. Me parece que ahí está la cuestión para evitar justamente que la Argentina, que está en plena negociación con Brasil y con otros países, pueda tener algún tipo de rispidencia. Ese gobierno donde está Cristina, ¿qué querían ustedes que pasara? Pero por favor, muchachos, ¿qué Eva quería decir algo? Siempre una cuestión sencilla. dale. Hay que fortalecer las instituciones, Mauro. Las instituciones van por separado de las personas, si bien nos cuesta pensarlo así. Muchas veces hay personalidades que de alguna manera le dan una impronta a las instituciones que las sobrepasan. Pero hay una institucionalidad democrática que se puede hacer uso y pensar que son las personas las que definen las instituciones habla de que a nosotros nos está faltando más institucionalidad, ¿no? Esto es lo que digo. Mariana. Mauro, principalmente ahora el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde confirma que empieza el proceso para dar figura de refugiado a Evo Morales y formal y a otros 3 exfuncionarios con los que llega a la Argentina, incluido que ya llega en las próximas horas Álvaro García Linera, que era el expresidente también de Bolivia. Se va a trabajar, porque yo te decía Ministerio del Interior, que lo tiene Guado de Pedro a su cargo, porque es con migraciones y con la CONAPRE, que es un organismo que se ocupa también de la situación de refugiados y de asilados en nuestro país, de darle el estatus correspondiente justamente para tenerlo en un marco jurídico y que la Argentina no tenga inconvenientes diplomáticos con esto, sobre todo porque tampoco es la intención de Argentina, y esto lo dijo Felipe Sola, por eso la restricción o este pedido de Evo Morales de que no use a la Argentina como una base de plataforma política para regresar con su espacio a Bolivia, porque esto también a Argentina, en una situación de contexto delicado a nivel internacional, le puede generar serios problemas diplomáticos. Entonces, más allá de que Solá ratificó de que no reconocen la gestión de Jeanine Áñez como presidenta interina para convocar elecciones por aquel episodio en donde asume sin quórum en el Parlamento, más allá de ese posicionamiento regional, tampoco agravarlo con la situación de traer a Evo a la Argentina. Por eso el marco jurídico es clave y en esto trabaja el Ministerio del Interior. Pero no lo trajeron, vino solo, Quiero decir, no. como voluntad, creo que... Está bien, no lo trajeron, pero acordate, Mauro, algo que nosotros contamos acá, que cuando charlaron y ya estaba Evo Morales, originalmente Evo Morales, Alberto la intención era que viniera a la Argentina. Sí. Que Alberto Fernández, ya como presidente electo, había mantenido un diálogo con Mauricio Macri a ver qué posibilidad había de que Evo viniera. Macri no quiso en su momento, hubo un operativo, acordate que el operativo fue complicadísimo de Evo Morales, que paró en dos países para llegar a México. La idea original no era de Evo Morales ir a México, era que viniera a la Argentina, porque aparte lo hacía por tierra y era inmediato, no había inconvenientes. Después finalmente viajó a México y empezaron las tratativas para que no bien asumiera Alberto Fernández, viniera, pasaron 2 días, asumió Alberto Fernández
y ya se garantizó. A ver, fue una invitación de Alberto Fernández, que lo dijo públicamente, Sí. que le había dicho Pensé que era Evo una- Morales podía venir a la Argentina. Podía haber sido una formalidad. La verdad que yo tampoco pensé que iba a venir. Estaba en México. Se ve que no le gustó mucho México. Él lo dijo. Estoy más cómodo en la Argentina. Sí, pero yo no sé si no le gustó México por cualquier circunstancia. Te digo, el plan original no era ir a México. Bueno, pero... Era venir a Y Argentina. ahí era Lo que pasa es que irse a donde pudiera, ¿no? Exacto, bueno. Espera, el plan original En ese era momento era venir a la escapar. Argentina cuando con Macri no hubo acuerdo y Alberto Fernández para que viniera en calidad de refugiado, es que se hace el operativo, que el único presidente de la región que estaba dispuesto a recibirlo era López Obrador. Con todo el Muy bien, operativo claro. que significó llevarlo a México, donde había países que no querían, en Perú no querían que pasara por su espacio aéreo. Claro. En Paraguay, acordate que contamos Me acuerdo, el me periplo acuerdo, me de acuerdo. ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En Paraguay paró en Asunción porque el presidente Abdo autorizó para que hiciera carga de combustible. Y el espacio aéreo de Brasil también le permitió poder volar, pues sorprendidos todos, pero finalmente hubo una gestión del embajador de Bolivia en Brasil, que tiene muy buenas relaciones con Itamaraty, para que pudiera volar el avión que llevaba Evo Morales y hacer el trayecto que lo tenía que llevar a México. O sea, que había sido un operativo claro. complejo, caro, diplomáticamente costoso para la región, cuando originalmente el propio Alberto Fernández, ya como presidente electo, había dicho que él estaba dispuesto a recibir a Evo Morales en la Argentina. No, sí. Pasaron 48 horas de que asuma Alberto Fernández. Evo Morales pide formalmente que llegara a la Argentina en calidad de refugiado, porque lo tiene que pedir la propia persona, y no hubo mayores reparos de recibirlo en el Anuncia que país. se va a ir a Bolivia, donde anunciaron que lo ponen preso si va, ¿eh? Sí. Claro. Cuidado con eso, porque él debe saber que cae Bolivia y va preso inmediatamente. Lo Por supuesto. detiene. Por supuesto. Y estuvo en riesgo su vida, hay que decirlo también. Entonces, Sí. en No, ese claro. momento la idea era tener un salvoconducto, como bien explicaba Mariana, y México fue el más rápido y el recomendado en ese momento. Hoy nos elige olvidemos que- la Argentina lo acepta, es No, un claro. refugiado formal. Bolivia fue una locura, un pandemonium en Claro, todos 3 días, claro. fue una cosa de locos. Sí, sí, todavía se investiga y hay denuncias sobre desapariciones, muertes, Bueno, etc. el tema que viene tiene que ver con restos humanos cerca del avión de Chile. Esto también fue un desastre. Creían que se podía rescatar, ya vieron que no. Ahora aparecieron cuerpos y demás. La verdad que una caída, vaya a saber cómo. ¿Qué es lo que pasó con ese avión? Lamentablemente. Un avión militar, ¿no? Sí, un C-30, un Hércules que viajaba a justamente la Antártida y desapareció y finalmente fueron encontrados los restos primero del avión y luego aparecieron Ahora ya hay restos restos humanos. Ya se informó desde las Fuerzas Armadas de Chile formalmente que no hay sobrevivientes en no. una tragedia que impidió incluso que el presidente Piñera estuviera en la Argentina en la asunción de Alberto Fernández, por lo que significa, bueno, en ese momento todavía no se sabía, lo que ahora ya es una información oficial. Bien. La caída, todavía queda saber qué fue lo que ocasionó la caída de este avión en una zona, decíamos, inclemente para cualquier tipo de aeronave. Este tipo de aeronaves, los Hércules, son de los más importantes del mundo, justamente de la Fuerza Aérea. La Argentina también tiene, pero evidentemente la inclemencia del tiempo en esa zona, con temperatura bajo cero, impidió Bien. que pudiera llegar al lugar previsto. Tema número 7, Bolsonaro y Alberto. ¿Qué hay entre ellos? ¿Se llevan bien o se llevan mal finalmente? Por lo pronto, Mauro, la relación, te diría, y ahí lo compartimos con Juan, es pragmatismo puro. Mejoró un poquito. Mira, en esto, mira, yo no tuvimos tiempo, pero ya Daniel Scioli está en Brasilia, se juntó con Mourão, se juntó con otros funcionarios y ya empezó a trabajar Daniel Scioli fue en la rápido, relación Es bilateral. rápido, ya Por está. eso te digo, ya viajó, ya está, ya se sacó la foto, ya se reunió con Mourão, Muy bien. Daniel Scioli, y ya estuvieron hablando de lo que es el trabajo de proceso entre la Argentina y Brasil, sobre todo en materia de comercialización. Por eso te digo que acá lo que primó es pragmatismo puro. Mira, inclusive te digo una frase. Además se reunió con el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, y ya tomó contacto con la embajada, ya Daniel Scioli empezó a verse con todo el personal. No te olvides que Brasil, además de ser un país gigante, tiene las embajadas, tiene los consulados, realmente va a tener a su cargo como el embajador argentino en Brasil
toda una estructura política de embajada enorme, porque tiene las representaciones en San Pablo, en Río, las tiene en Recife, digo, que maneja toda el área Acá norte. no está en los Brasilia, hijos del Daniel. norte. Está en Ahora está en Brasilia, está en Brasilia. Ahora está en Brasilia, pero te quiero decir, ser embajador de un país, vos decís Francia, Paraguay, Reino Unido, son países pequeños, en territorio y en representación. En Brasil, Bestezioli va a manejar una estructura con los consulados y demás enorme. Y lo que hizo hoy, además de verse con los funcionarios, es empezar a tomar todo el manejo de lo que le corresponde a las representaciones diplomáticas allí Bien. de Brasil. El tema número 8 tiene que ver con lo que descubrió Lucio ayer, que había corte de luz. Hoy hay menos, ¿no? Sí, Mauro, hoy hay menos. Hubo más, en un momento fueron casi 40.000, pero en este momento estamos hablando de alrededor de 10.000 cortes. En este momento estamos hablando de alrededor de 10.000 cortes, 4.343 en el área de Edenor y ¿Por qué? 5.819 en el área ¿Por qué hay cortes? Que no de entiendo. Sur. En el caso de Sur hay mantenimiento y obras, cortes programados por mantenimientos y obras, interrupciones en el servicio de media tensión, interrupciones en el servicio de baja tensión, que suelen ser las razones más frecuentes. Y en el caso de Edenor es básicamente cortes preventivos, mantenimientos y obras y también interrupciones en el servicio Bueno, de hay media 10.000 familias todavía molestas por y de esto, ¿no? baja tensión. Sí, 10.000 familias. Es un montonazo eso. Es porque mucho. No tienen por qué tener corte de luz, Es ¿no? mucho, la temperatura bajó, Bien. estamos en los 25 grados, ayer llovió, fue un alivio. Vos sabés que, Mauro, prácticamente el tema de los cortes de luz es un clásico de cada diciembre. La verdad, da bronca. Se había decirlo parado, así. se habían detenido ya. No, en realidad los medios le prestaban poca atención. Nosotros no. Bueno, En muy realidad bien. los medios le prestaban poca atención a los cortes de luz porque, bueno, éramos amigos. Ahora doy la así, vuelta. sí. Espera, Venturino. Espera que tengo que ir con D'Alessio. Está. Caso de D'Alessio que acaba de contar. Hugo, dale. Bueno, hay muchas novedades, porque por un lado, contabas vos temprano también la noticia que tiene que ver con una segunda citación a indagatoria para el periodista Daniel Santoro, pero en este caso no en Dolores, sino en el juzgado federal de Luis Rodríguez, a propósito de una causa en la que Gabriel Traficante, un despachante de aduana, hizo una denuncia por extorsión. Bueno, en esa causa, en esa investigación que es previa a la de Dolores, D'Alessio está procesado, el falso abogado está procesado por ser el jefe de una asociación ilícita para realizar tareas de extorsión. En este caso, Daniel Santoro lo imputan de tentativa de coerción. Daniel Santoro, a través de un comunicado que publica FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, dice que él no tiene ninguna tarea de extorsión ni de coacción en más de 35 años de periodismo y que la nota que publicó alrededor de Gabriel Traficante tiene que ver con una serie de notas sobre la mafia de los contenedores que en su momento publicó en Clarín y que por supuesto está a disposición de la justicia y que se va a presentar el 23 de diciembre a las 11 de la mañana en Comodoro Pi, citado por el juez Luis Rodríguez. Bueno, eso en los tribunales federales de Pi. Por otro lado, en el Tribunal Federal de Dolores, recordemos, el juez Alejo Ramos Padilla está por decidir en las próximas horas la situación del fiscal Stornelli. Recordemos que Stornelli declaró hace 2 semanas, 2 viernes atrás, durante casi 12 horas, una larga declaración acompañada de un escrito, de 3 escritos, en donde explicaba las razones por las cuales él y su defensa entienden que no tiene ninguna tarea por la cual ser imputado, en este caso, por 4 hechos puntuales. Bueno, el juez deberá decidir si lo procesa a partir de la, insatisfacción sobre las declaraciones brindadas por Stornelli, si le dicta una falta de mérito, esto es, si necesita más tiempo para seguir investigando, o lo sobresee. Bueno, es una decisión que va seguramente a generar mucho impacto para 2 causas, la de Luis Rodríguez y la de Alejo Ramos Padilla, por extorsión y espionaje ilegal. Así que habrá que estar atento a las decisiones, en este caso también en el juzgado de Dolores. Muy bien, me liquidaste 3 temas en un minuto, pero está bien. Porque Te di las dos sobre espionaje 3 ilegal me y sacaste, no extorsión. importa, voy que el que viene. Maldonado, no, todavía no. Lázaro Báez, rechazaron prórroga de la preventiva. ¿Qué pasó ahí? Claro, en el marco, Mauro, de estas cuestiones judiciales que tienen que ver con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación resolvió no hacer lugar
al pedido del Tribunal Oral Federal número 4 en el marco de la causa por la ruta del dinero K, en donde Lázaro Báez está detenido y además el tribunal pidió que se le extienda la prisión preventiva. Bueno, la Cámara de Casación, que es el organismo por debajo de la Corte Suprema, no hizo lugar al pedido, por lo cual Lázaro Báez aparece más cerca de la libertad. ¿Por qué no logra aún ser escarcelado? Porque tiene un procesamiento por lo menos por parte del juez Sebastián Casanello en una etapa de instrucción en la segunda parte de la investigación por la misma causa, por la compra de un campo en Uruguay. Así que por ahora Lázaro sigue detenido, pero está más cerca de su libertad en esta nueva, en esta nueva aplicación del Código Procesal Penal con restricciones para las prisiones preventivas. El último reabre la causa de Santiago Maldonado. La misma sala, la de Lázaro Báez. Alguien lo negó, ¿no? Alguien dice que no es verdad. Claro, la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal le dijo justamente a la justicia que encabezaba el juez federal Gerald de Rawson en Chubut, que hace lugar a una parte, digamos, del pedido de la querella encabezado por la familia de Santiago Maldonado en cuanto a la revocación del procesamiento contra Santiago Echazú. Perdón, no me acuerdo si era Santiago, creo que no ese es el nombre, pero sí el comandante Echazú. Emanuel me parece, ¿no? Emanuel Echazú no me acuerdo, era el hombre que por un lado había sido sobreseído, sí, exactamente, que aparecía con un golpe, sobreseído y luego el que vuelve fue armado, sobresaltado, golpeado. Exactamente. Se pide que siga el procesamiento o se revoque el sobreseimiento, mejor dicho, y seguramente será procesado por el delito de abandono de persona. A eso se hizo lugar. Y también que se siga investigando. Esto pide la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal. Es decir, que se investigue el abandono de persona alrededor de Santiago Maldonado. Lo que no hizo lugar, en este caso la Cámara de Casación, es al pedido de la querella para que se considere la desaparición forzada. No hizo lugar en un fallo dividido y por eso Patricia Bullrich dijo, se hizo justicia, la verdad sale a la luz. En un comunicado explicó que se hace lugar al abandono de una persona, no así a la desaparición forzada. En cualquier caso, se pide que se siga investigando la muerte y el abandono de persona alrededor de Santiago Maldonado. 15.000 títulos tiramos. Toda la gente informada, vuelvo con Eva Saco enseguida para que nos cuente qué hay. Antes cobramos rápidamente con Cacho Paleta, es el mejor para cobrar. Dura 30 segundos y vuelvo a cada uno de ustedes. Vamos. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Ahorra con Minicosto. Arroz molto largo fino por 1 kilo 51,90. Aceite de girasol molto por 1,5 litros 114,90. Jabón de tocador Patricia Allen glicerina 90 gramos 25,90. Vamos, ya estamos a toda velocidad. Mil disculpas, hay 1.200 temas. Eva, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Mauro? ¿Vos hablas solo de economía o todo lo que escuchaste acá no tenés talento para comentarlo? Bueno, soy una ciudadana, tengo una opinión sobre... ¿El micrófono anda bien de Eva? Sí. ¿Anda bien? No llega. Fíjate el micrófono, oye, ¿qué quería decir, Venturino? No, yo respecto de uno de los temas que había tocado ella, la relación Bolsonaro, solo una cuestión, un título. Bolsonaro y Alberto, creo que ambos, Alberto, bueno, recientemente electo, ¿no? Entienden también que tienen que ser asesorados, que hay equipos técnicos. Él, en este caso, lo tiene claro, creo, Alberto, pero Bolsonaro no sé si entendía eso y me da la sensación de que está comenzando a entenderlo ahora. De que él puede hacer las declaraciones que se le cantan. Pero dijo que venga, No, pero... Si quiere que venga, que es diferente. No, yo me refiero a esto de que hizo declaraciones explosivas muy malas respecto a Alberto, que era uno de los dos candidatos a presidente, porque él tenía afinidad con Macri, y todo eso se termina ahora porque alguien le habrá dicho, mire, usted, señor, puede pensar lo que quiera, es el presidente de la República Federativa de Brasil, esto afecta a los intereses no solo de Brasil, sino de Argentina y de la relación bilateral. Así que vamos a pedirle que usted se modere. No solamente Bolsonaro, te digo, fueron injustos aquellos que no mandaron representantes a la jura, a la asunción de Alberto, entre ellos Israel, que tenía un despelote bárbaro, pero que tampoco mandó. No solamente Brasil, que
originó este despelote, ¿no? Que al final mandó el vicepresidente, no importa. Lo mandó igual. Pero me parece que pudo haber sido más amplia la ceremonia. Parece que se lo que merecía pasa es que ahí de Argentina, ¿no? vuelta hay como una disputa entre hacia dónde va la región, ¿no? Si se bolsonariza o si... Asume un presidente. Bueno, pero está en discusión eso. Eso sería, Mauro, sería ideal que vinieran igual y que todos nos respetásemos. Lo que pasa es que no sucede porque las instituciones por momentos se las pasan por otro lado. Una hora de viaje, podía haber respetado. No solo tendría que haber venido, no tendría que haber hecho ninguna declaración. Bueno, pues es Bolsonaro. ¿Qué decís, Eva? Hola, ¿cómo estás, Mauro? Bien, ¿vos? ¿Cómo ves todo esto que está pasando? De todo pasa en Argentina, ¿no? Pasa de todo, sí, claramente. Hoy el dato, se conoció el último dato de la inflación. Vos decías, tenemos un 4,3. Sí, ¿Y? Un acumulado 48%. Sí. Sí, todo tiendo a Falta verlo todavía, ¿no? Y todavía falta, seguro va a cerrar en 55%. Ah, miércoles. ¿Por qué 7 para fin de puntos año. en un mes se agregan? Bueno, porque la inflación es acumulativa, no es Bueno, es suma. eso, pues yo ya lo Bueno. sé, pero quiero que el que esté viendo de otro lado lo No, entienda. bueno, porque los precios aumentan sobre lo que ya aumentaron, no es Claro. aditivo, no es que se suma, sino que si Exactamente. vos tenés un 4% de inflación, entonces suma un más que 4% eso, porque suma más. eso es la base del Exactamente. 48% que ya hay, claro. ¿Eh? No, Está y bien, además, pasé el examen. y además lo que viene es diciembre, que diciembre estacionalmente siempre todavía Claro, es mucho más alto. ¿Cuánto? En general es mucho más alto o un tanto más alto que noviembre y octubre. Entonces, si tenemos un 4.3 en noviembre, es cierto que octubre había estado retenida la inflación de alguna manera por ser un mes electoral, había congelamiento de naftas, etcétera, que luego se Más o liberaron menos. en noviembre. Noviembre Sí. la inflación fue Muy bien. bastante más alta y diciembre también. Esperamos una inflación por encima del 4%, fundamentalmente por esta estacionalidad Sin duda. de la que te hablo. Vos, recién hablaba Ginés González, el tema salud, el tema medicamentos Sí. fue uno de los más candentes. Aumentó un 6,3% salud, apenas por detrás de comunicación que aumentó un 7,1%. ¿Quién compra, no? En lo que va del año, las prepagas aumentaron 49,5%. ¿Sí? Un 12% solamente en diciembre. El mes pasado, noviembre, aumentó un 4%. O sea que este 12% que aumentó esta semana, la gente le va a estar Te va llegando por el año encima de 60. en enero o a finales de diciembre. Bueno, No, qué desastre eso. la verdad es complicado, ¿sí? Y a pesar de esto, una noticia que pasó un poco desapercibida, el 9 de diciembre le bajaron las contribuciones patronales a las prepagas. El mínimo no imponible que había, que era de 7.000 pesos, lo pasaron a 17.000 pesos. Fue terrible la cantidad de exenciones impositivas que le hicieron al sector durante los últimos años y sin embargo las prepagas y salud aumentó muchísimo. Esa es una presión y un tema más que se le agrega a Ginés. Esperemos que Hoy haya un grupo novedades. familiar paga una suma si puede pagarla. Absolutamente. Y eso Olvidate, termina absolutamente. presionando sobre el hospital público. Y sí, claro, porque es cada vez más la cantidad de gente que va al hospital público o a las salas de atención primaria, que eso se nota en el conurbano sobre todo, que encuentran que en los famosos UPA, que fueron esas unidades de pronta Sí. atención reconvertidas en hospitales de cercanía, cada vez tienen mayor cantidad de gente por atender. En el Exactamente. año, el acumulado interanual, Sí. noviembre contra noviembre, la salud aumentó un 71%. Claro. Casi- 71. Y los alimentos, los dos ítems que aumentaron más. Los alimentos 54% en un año, en 12 El meses. 71% es, perdón, sobre medicamentos. Medicamentos y prepagas. Y prepagas, el ítem sí. salud Básicamente se es incluye eso, salud, medicamentos y medicina prepagas. privada y medicamentos. Ok. 70% en los últimos 12 meses. Realmente es muy, muy importante. Mira, si vos hay una desagregación que hacen que es muy útil para ver qué es lo que está pasando por estrato social, que es la inflación de bienes y la inflación de servicios. La inflación de bienes fue de 5,2 y de servicios 2,4 este Sí. mes. Y el acumulado del año, 53,3 en bienes y 39,4 en servicios. ¿Qué significa esto? Bienes Los sectores- alimentos y los sectores más alimentos, humildes, bebidas. los Claro. siempre Los más, sectores claro. más humildes Eso es lo que vos gastan decís. mayor proporción de su ingreso, casi todo su ingreso en bienes. En Por lo alimentos. tanto, los Más sectores afectados. más afectados, nuevamente por la inflación, son estos sectores, ¿sí? Nuevamente jubilados, perceptores de aguache, ¿Cuáles son los trabajadores alimentos que ganan más el aumentaron mínimo. en el año? A ver, acá los tengo. alimentos. Más allá de que, por ejemplo, también llama la atención el tema de la ropa.
aumenta a Pero la 4,4. ropa no se vende ni la carapela. Pero por eso cierto, te digo, muy no se cara. vende y aumenta a 4,4. Sí, Y bueno, sí, todo porque, es una locura. porque estamos en esta inflación. Pero A ver, Un productos fenómeno derivados del muy- trigo, por ejemplo, pan de mesa 47%, galletitas dulces 73%, agua 59%, El agua también El aumento, agua mineral está carísimo. también un tema estacional, carísimo. que los chicos van a la escuela, se compran el agua de los El agua abuelos. chiquita, decís vos. ¿El agua chiquita Está o el agua grande, el agua está mineral? El de 2 millones de litros, Bueno, la abrís y te La bañás. chiquita del Carne kiosco está picada 50 común. pesos. ¿Viste así? Está Carne hasta picada acá. común, un 58%. Ah, ¿Sí? Que Para es el perro más es- barato. Carne picada No. común, el pollo hay gente que la come. 61%. en mi época se la daba al perro, carne No. picada. Bueno, Se hace esas son hamburguesa. las proteínas que compran los sectores más humildes. Pobrecito, digo, por eso digo. El pollo está encima de 100 pesos. 61%. Bueno, Lo que ha aumentó el crecido pollo las en el carnes año. blancas, el otro día en la discusión habían dicho, bueno, no se consume más carnes rojas, pero creció la discusión de, digamos, del otro lado, crecieron mucho la carne de chancho y la carne blanca. Igual se achicó todo, Mauro, porque lo que pasó es, se contrajo la economía en todos los términos y la gente realmente consume menos. Y esto se siente, sobre pero- todo lo sienten los pero trabajadores plata. informales, Sí. lo sienten, los más afectados, los trabajadores pasivos, aquellos que viven de las changas, los trabajadores en negro. La gente que vive con la tarjeta, yo lo digo de mi propia experiencia, al día tal no puedes ir más porque venció. Te la cortan porque venció, porque si no seguís gastando y te hipotecan. Llegás al día 15 o 20 ya no tenés para comprar más, por lo tan caro que es todo, ¿eh? Sin Eso embargo, me pasa a mí. Sin embargo, El 20 no hay más tarjeta, hay que la cortan en y un el interés fijo. de la tarjeta, no sé cuándo sin se cada embargo, vez- en este escenario, Mario, Mauro, han ganado los bancos como no ganaron nunca. Sí. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Porque es ¿En qué la parte... tarjeta? Bueno, la Pero, tarjeta pero, es todo un- ganaron. espera, ganaron con las LEVAC y ganaron con la compra y venta de dólares. Y ahora se le corta. Bueno, en ganaron este con todo. sentido, la en- pregunta es, Justamente ¿Cómo vas en a este derivar sentido, ese crédito? ¿De qué qué van a vivir los bancos? bancos? A ver. O van a tener que ¿De qué dedicarse van a vivir los a lo que bancos? deberían haber hecho siempre, No, que es dar no, crédito. ya ganaron Bancos han mucho. ganado, es ya que van a deberían, vivir. es ¿De qué que van a vivir deberían los ganar bancos? con el crédito a los privados, El al único consumo y objetivo al que tiene el sector banco, privado. el único que tiene es ganar plata. ¿no? Pero No está para bien, pero como ser todas Lo que las pasa es que empresas, se pero eso no es malo. ha desnaturalizado. Hoy no tenemos Ganan sistema demasiado, bancario. ¿no? Lo que tenemos es un conjunto de instituciones financieras a las que el Banco Central le pagaba unas tasas de interés bestiales y brutales para que absorban los pesos y los dejen ahí durmiendo. No tenés actividad de intermediación Yo coincido, financiera. el crédito del sector privado está absolutamente paralizado porque las tasas ¿Cuándo hubo crédito acá? son inviables. No, pero a las empresas, al consumo por tarjetas y demás, hoy está Es otra bastante cosa. ralentizado. Lo que me parece que viene a partir de los anuncios tanto del ministro Guzmán como del ministro de Desarrollo Productivo Culfas, hoy lo hizo ante empresarios, es una baja sensible de la tasa, por lo menos la de referencia del Banco Central, que le paga a los bancos, y este es el negocio del que estamos hablando. Los bancos han cobrado tasas siderales a partir de una decisión del gobierno que paga desde el Banco Central. Cuando bajás la tasa de referencia del sistema financiero, los bancos pueden bajar la tasa para las empresas y para el consumo, para los dos sectores, tanto empresas como consumo. Eso me parece que va a ser uno de los elementos de reactivación Argentina de la nunca economía. tuvo crédito para compra de vivienda. No, nunca, por supuesto. Nunca en la historia. Y, que no se y va la a última nada. experiencia que tuvimos para crédito de vivienda fue la experiencia de los UBA, que ha sido Bueno, una Bueno, eso estafa, no un es un crédito de desastre. vivienda, eso Digo, es un desastre. La Sí, verdad eso es un que indexar deuda hipotecaria en la Argentina ha sido de una una trampa. irresponsabilidad manifiesta. Es decir, yo no puedo creer que el gobierno haya promocionado, haya lanzado per se desde los bancos públicos, Tampoco también los está el privados, crédito del constructor créditos que UBA. antes había. El tipo Claro, que claro. construía y te decía, Que- págame un cuota Eso con ¿sabes interés. qué era? El Lo compré pozo, así. Mauro. Pero en el No, está compré bien. pozo. Yo compré un departamento así, pero entregué el sí. mío y me quedó un saldo y se lo pagaba el tipo, no al banco. Pero en el cepo cambiario eso funcionó mucho con el pozo, donde te decían, te vendemos del pozo. Sí, El y claro. pozo es un peligro porque lo abandonan. Bueno, En la Argentina claro. se Hacías abandonan. la inversión la en cantidad de pesos, constructoras pero ahí que vos están invertías en acá. pesos y pasó eso, recuperabas el valor del Claro, departamento en dólares. Y en general el Claro. metro cuadrado valía 20% menos que si lo compras ya construido. Seguramente va a haber que tomar alguna medida por parte del gobierno, desde las instituciones, para Los solucionar el microcréditos tema estos. de los créditos UBA. Realmente Claro. es una situación O sea, muy compleja. ¿No? Chiquitos los Los microcréditos. microcréditos son como Yunis para No, para microcrédito es comprar, una, que eso una política funcionara social, para te bienes de diría. capital. Funcionaría digo. en un país que no tenga estos niveles de inflación. De hecho, tuvo casos de éxito en un montón de lugares. Lo que pasa es que acá en la Argentina se destruye ese sistema porque no hay manera de que se sostenga, porque el microcrédito está sustentado en esta idea de prestar muy poquito No, a las una personas. herramienta, Y una cosa claro, así. exactamente, una Eso una dio máquina resultado de en la coser. India.
dio ha resultados en la funcionado, India. pero Claro. aquí no están las variables dadas como para que pueda... Pero por eso espera, a no ver, hay crédito. espera, vamos a poner las cosas blanco sobre negro. Esto es macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía es... Claro. Nos gastábamos mucha guita en el pago de la deuda. Bueno, le mandamos un abrazo, un saludo, van a tener que esperar un poquito. No, ¿qué Digo, pasa? en el corto plazo seguimos pagando, en algún momento vamos a tener que Vino Guzmán para renegociar la eso, deuda. ¿no? Vino Guzmán para eso. Claro, vino Guzmán para decir, güey, miren, esta carrada de plata... Vos sabés que cuando fue la ¿Cuánto crisis... debemos? No, El bueno, país ya entero. perdí la cuenta, pero son como 337 mil Ah, millones bueno, yo de redondeo dólares. en ¿En carácter de 350. qué? En El stock de deuda. Vos sabés que hay una medida... Claro, porque lo único que Cuando- pagamos cuando es vos los intereses. haces- Pero no es En lo peor, dólares. en dólares, por En supuesto, dólares. lo peor no es este gráfico 237. que significa el stock de deuda. Lo peor no es esto, lo peor son los gráficos que están adentro de este informe, que es público, es del Ministerio de Economía, que dan cuenta del perfil de vencimientos. Todos, casi todos los vencimientos 3, fuertes 4 años. están en los primeros 4 años. Es increíble. Acá no existe. Pero a partir de acá 4 meses. Increíble el cómo se han vencimiento juntado, cómo se han aproximado los vencimientos de deuda, tanto de capital como de intereses. Si fuera por eso en estuviéramos- dólares. estamos quebrados ya, Si ¿no? yo te muestro estos gráficos que están acá adentro, la verdad es que como presidente no los firmarías. Bueno, hoy tenemos una ni lo deuda firma. que vence en los próximos 4 años que es impagable. Esto es un poco lo que dijo el ministro ¿Eso lo Guzmán. hizo Macri? Tenemos que, Sí. la verdad es que se han Eso todo se han lo hizo achicado Macri. los cortos. No, la deuda es una deuda del Bueno, Estado. bueno, Que viene está bien, de pero años todo eso lo anteriores. generó el pero gobierno se de aumentó- Macri. pero aumentó sensiblemente en estos últimos Bueno, 4 claro, años. claro. Sensiblemente. Mucho. Hoy representa el 90% del PBI, la deuda pública, No, mira. y es en moneda dura. Y además, lo peor de todo esto es que la película los vencimientos están muy sobre la hora, están muy cerca. Yo te doy Es dos Sumale imposible la de deuda pagar. fiscal te del doy Banco dos Central. ejemplos que se va a entender fácil, Mauro. No, yo no entiendo fácil. Sumá la Que situación de los bancos que la deuda públicos, sea del 90% del BCRA. PBI. Es como yo te dijera, debes un año de sueldo. Sí. Claro. ¿No? Mirá. Todo lo que ganes de sueldo el año que viene, todo eso debes. Entonces Lo vos tenés decís, embargado. No, pero esperá, yo necesito pagar la luz, el gas, Vivir. necesito comer, refinanciar, porque no es que no existe la ficción de que durante un año no comes, no vas en transporte público, vas caminando, no Que haces ese nada. costo fiscal, Claro, digamos. es más o menos como si vivieras un año de sueldo. Y el otro tema que también es interesante es, en el 2001, los intereses de la deuda era 22% del presupuesto nacional. Han aumentado. De cada 100 pesos que gastaba el Estado, 22 se dan a la deuda y 78 todo lo demás. Salud, educación, sueldos públicos. Y ahora el presupuesto que había hecho el gobierno de Macri para el año que viene estaba más o menos en ese orden. Creo que era Mirá, pagar eso. 2021. Lo peor es Quizás ¿para esto qué? no es para No, televisión. Quizás mostrar este tipo de gráficos no es para televisión. Son. No, explícalo. Digo, si vos lo dice el título, esto es el informe oficial del Ministerio de Hacienda de la Nación. Perfil de vencimientos de los intereses de deuda arriba y perfil de vencimientos del capital. Fíjate cómo es la aproximación en el corto plazo. Estamos hablando del año 2019, 20, Toda la 21. Todo el capital y los intereses de la deuda pública Pero- argentina, pero- todos, Es gravísimo. todos No lo vas a pagar. en el cortísimo plazo. De esto No habla se puede Guzmán pagar. cuando dice esto no es sostenible. Entonces, Pero sabíamos lo todo, que- ¿no? Absolutamente. Macri Entonces, sabía que no era sostenible. yo Pero creo que claramente. sí, no hubiera, no, digo, era realmente Duhovne, que de una tanto- irresponsabilidad manifiesta firmar tanto con el fondo como con acreedores privados una deuda de corto plazo que sabías que el país no iba a tener capacidad de pago. Hasta sin Sí, sabe- condiciones. Entonces, Sabían que se le dejaba el próximo Pero nadie gobierno. puede pagar eso. Sabían que nadie, dejar la deuda. nadie puede pagar. tampoco le iba a poder pagar él. Por eso Eso- uno dice por qué han firmado este tipo de acuerdos. Bueno, esto es lo que hoy tiene que resolver el próximo gobierno. En principio, lo que anunció ayer Guzmán es que seguramente van a una renegociación del perfil de deuda Interesante. pública. Déjame que voy al móvil rápidamente. ¿Quién está? Señor Padovani, en el aire, en la Casa de Gobierno. A ver qué Sí, pasa. Mauro, porque se acaba de retirar el ministro de Salud, Ginés González García, después de anunciar, como vimos en tu programa en A24, el protocolo, la entrada en vigencia nuevamente del protocolo del aborto no punible. El dato importante, Mauro, mañana entonces va a estar publicado en el boletín oficial este protocolo que, van a tener que cumplir todos los médicos de la Argentina, según anunció el propio Ginés. En cuanto a lo que está pasando ahora, Mauro, te cuento, está Venga. el presidente Fernández adentro de la Casa Rosada, está el ministro del Interior, Guado de Pedro, son el presidente y el funcionario que sabemos fehacientemente que está dentro de la Casa Rosada. Se especulaba con que el presidente podría ir en un rato más a la asunción de Fernando Espinosa como intendente Matanza. de La Matanza, pero esto todavía no está confirmado. Mauro, lo que vemos es que está el helicóptero allí en el helipuerto de la Casa Rosada, pero está inactivo, digamos, no está encendido el helicóptero como para Si que no me equivoco, el presidente haga algún viaje en los próximos esta fue la minutos. Sí, primera. Mauro.
el primer anuncio, ¿no? En estos días fue el primero. El primer anuncio. Sí. El primer anuncio no fue el de otro, ¿no? interrupción legal del embarazo. Bueno. Otro Marca no un hay. rumbo, ¿no? Que yo sepa, anuncio oficial es el interrupción primero. legal no, aborto no punible, Aborto que no, no es punible, lo no es lo mismo. mismo. No, pero Lucio, no te enojes por lo que te digo, pero es un Pero, tema perdón, sensible. yo no me enojo con Está nada, bien. pero perdón, si va a ser como ¿Puedo terminar? Rubinstein, digo, calculan que una violación, por ser declarada, ya es violación. No, pero por eso, por este tema es que digo, Ese es el digamos problema. las cosas con nombre Claro, propio, por eso. esto que estás planteando. O sea, una cosa es el aborto no punible, que hay enmarcados casos en los cuales la mujer o la niña tiene derecho a la práctica. Otros casos. Y otro es el aborto legal como proyecto de ley que debería tratarse en el Congreso. No es Entonces, esto, no digo, es esto. No, por eso, Mauro, no es que soy purista, es que No, el está tema bien. es tan sensible que en realidad lo que se está reinstaurando es lo que está en el Código Civil de 1922, que es un protocolo para los casos específicamente en donde han habido violaciones o distintas situaciones en las cuales Estaba la contemplado. mujer o la niña tienen contemplado Estaba por contemplado. ley que se practique el aborto no punible. Ahora, no se Insistimos con está eso. restaurando, se está reglamentando. No, Se está, perdón, lo que está en el Código Civil desde 1921, por supuesto hay que respetarlo. Se actualiza, sí. Se está reglamentando y entonces, pero esperemos a conocer la letra, porque si es como hizo Rubinstein, una chica va al hospital y dice, hola, ¿qué tal? Me violaron. Ah, bueno, Lucio, te había creemos. uno en Pasá el por año esa habitación y 2015 hay aborto. también. No, Había- no es así, no es No, así. no Sí, es el de así. Rubinstein era así, esperemos conocer este. No es así, así no es. Pero no importa, no quiero entrar en esa discusión No. porque, a ver, si no... No, lo importante no somos sería nosotros la discusión, es que la interesante- gente sepa cómo por es, eso, no es así. Mauro, Claro, por eso. la primera medida del gobierno. Esperá que lo explique, ya lo explicó bien Pero- Ginés, pero como es un No, tema pero que ¿qué es tan tiene que tabú en ver la- Argentina. Pero por eso, digo, no, aparte no digas que se está reglamentando ahora. Había una en el 2015, Lucio, lo que hizo Rubinstein fue actualizar un protocolo que la Organización Mundial de la Salud trabaja a nivel mundial. Ese protocolo fue derogado, quedaba vigente el del 2015. Lo que hizo Ginés González García fue actualizarlo con algunas nuevas reglamentaciones que mañana leeremos en el boletín Bueno, al 2019. actualizar un protocolo es reglamentar. Sí. Yo dije reglamentar. Bueno, no tiene no sentido dije lo nada que más. está bien, Actualizar un está bien. protocolo Sí, es yo Está bien, reglamentar. está bien, no Restaurar. tiene sentido, digo, No, porque porque todo entró está, en el ya plan está ideológico. esto. Lo que sí se confirma las fotos, ¿te acordás, no? Entre Rubinstein y el ministro Ginés, en donde se Claro. habló seguramente en ese bar, digo, para Porque salir un si poquito. va mejor entre dos médicos se explica Claro, las cosas. sí, es un tema que además habla de la, La postura de concordancia. en Ginés es ese- conocida. Sí, siempre sí, así. y que además a Rubinstein le costó su renuncia. Y hay que pues decirlo. Rubinstein lo hizo primero mal y después lo hizo cuando quizá bien, cuando ya no tenía cabida. Sí, Si y vos además vas a sostener me una idea y parece- después la haces de prepo en el último minuto, te va a decir, pero es boludo ese tipo, perdón la expresión. Sí. Bueno, por Estuvo eso, siempre Mauro, con el gobierno de pero Macri yo- diciendo cosas al revés. Pero por eso, Mauro, yo insisto con lo mismo. La primera política pública de Alberto Fernández en materia de salud no es establecer el aborto. No es lo mismo. Porque si no entramos en... Yo no dije entramos en- eso. No, no te lo digo. Yo dije la primera medida. Bueno, sí, es lo mismo. De- Estás diciendo lo mismo, pero lo que estás infiriendo... Medida no es política. Yo dije la primera medida. Bueno, y vos decís Está que no bien. es política. Sí, por supuesto, pero una medida no es una política. ¿Cómo no es Requiere una política? una política Perdón, más no, general. No, esto es una... No, lo que acaba No, de no, anunciar no, Ginés no, González no te- García es una política de Estado. Discúlpame. Está Cuando bien, vos pero- actualizás un Sí. protocolo de aborto no punible Es muy y difícil. el gobierno Sí. anterior lo Un- derogó, una es una política. política de Estado de Es una posicionamiento. Una política es una política que además de tomar esto, toma, por ejemplo, el tema de la sexualidad responsable, de evitar La contagio- ESI, contagio la ley de enfermedades. educación sexual Una política integral. es más, en mi Sí. concepción, una política es más general que una medida. Y esto de hoy es una medida. Sí, está bien. Bueno, es una enmarcada dentro de medida en el marco de una pero política de medida. Estado Bueno, que discutiendo lo es... mismo. Eso es lo que No, quiero es que decir. para Ah. la política de Estado vos necesitas sí o sí un lapso de tiempo determinado, que no lo tenemos todavía. Entonces es una decisión gubernamental, acertada, como dice Mariana, pertinente, necesaria, pero sigue siendo una decisión gubernamental, porque eso necesita implementación, requiere de todo un proceso de implantación Sí, dijo. para que todos los médicos lo hagan y todo y funcione, y además requiere un tiempo en el espacio que no lo tenemos. O sea, es una muy buena decisión, pero todavía no se implementó. Es decir, va a correr en el tiempo y eso es lo que le falta a la Argentina, que esperemos que comience hoy, para los próximos 10, 15 años,
la Argentina se organice en términos de salud reproductiva, como decía muy bien Mariana, pero requiere de una decisión que trascienda a varios gobiernos argentinos, no uno Ojalá, solo. bueno, son tan Eso es diferentes. una política pública de Estado. Tan diferente Alberto de Macri que no creo que si llega el otro. Yo creo que tan sí. diferente ideológicamente. Yo creo que es un muy buen antípodas. comienzo pero Bueno. digo, necesitamos ¿Qué tiempo. más iba a contarme de la economía? No, hoy se dieron a conocer las reservas de 44.087 millones. Cada vez son diferentes, todos los días son diferentes. Ayer aumentaron 122 millones y hoy 177 millones. A pesar que hoy se pagó en dólares 233 millones y 21.000 millones de pesos del CAP, con lo cual, bueno, el tema del cepo... Una muy buena señal. A la Es hora una de buena sumar señal reservas... dentro Una muy de- buena Está señal de funcionando. cara a la futura renegociación del perfil de deuda. Una Sí, muy buena exacto. señal porque Está obviamente vos funcionando. te sentás con una expresa en la Sí. nueva administración pagando, una expresa voluntad de pago, a pesar de que obviamente te sentás a tratar un acuerdo voluntario de Exacto. Reestructuración de deuda. Hasta ahora la verdad es que como señal, la aunque señal sea- viene siendo aunque esa. sea pequeño el valor, Queremos pagar, lo- pero tenemos que lo renegociar de corto también. plazo y pequeño te lo estoy pagando, pero renegocio Hay que renegociar. lo grueso. La ¿sí? plata de Claro. En la política valen tanto las señales como el pago en sí mismo. No, el Sí, pago sí, es la barato, foto. mejor la guita. No, todo. Mauro. No, Todo, pero el mercado todo. lo entiende como una, Todo, como una señal todo, eso, clara. exactamente. Sí. Y de Una hecho, señal, el el ritmo mercado país debe bajó. tranquilizar. El default ¿no? está descontado, es decir, el mercado sabe. Sí, y el no mercado subió el sabe dólar, ¿no? antes que el propio gobierno que no hay capacidad de pago de la Argentina, con lo cual, es por esto que, como habrás Y si visto... sabe por qué le prestó tanta guita. No, los últimos préstamos vinieron del Fondo Monetario para, Sí, para por eso digo, bueno, poder, el mercado. ¿Por qué para el poder fondo? pagar ¿Por qué le dio algunos tanta guita al vencimientos. fondo? Pero Macri? ya El lo Fondo explicamos Monetario mil trató de veces, salvar porque- un plan, Sí, sabía que no volvía un esa plan guita. pequeñido, un plan que no tenía ninguna viabilidad. El Fondo Monetario trató de Le regaló la estirar guita. la agonía y garantizar también el cumplimiento de algunos pagos que se hicieron Como con marca esa esto el plata, fracaso económico del gobierno de Fracaso Macri. absoluto, Fracaso fracaso total, absoluto. Eso creo que es indiscutible. Reconocido tanto por los propios, los analistas ajenos, todo. nacionales como por el propio Fondo Monetario. Es un fracaso, Pero Macri no lo un reconoció. fracaso Macri, absoluto. Macri se fue creyendo que había hecho En muy bien la términos cosa. económicos y sociales, obviamente, con una pobreza en el 40%, indigencia casi en el 10%, Sí. la economía cayendo en caída libre, la industria, hoy lo reconocían en el propio foro en el que se encontró un conjunto de empresarios con Culfas, 44 meses consecutivos, continuos de caída industrial, más de 25.000 pymes ¿El cerradas desempleo cuánto es? enorme. El formal El 10,1. propio Estamos en el- Dante Sica claro. ayer en una declaración o antes de ayer Estamos dijo arriba del- todo lo que habían fallado. No fue un juicio muy riguroso, pero él propio dijo todo lo que había faltado al gobierno, que habían sentado las bases, que habían organizado. Bueno, la es responsable institucionalidad. de algo, ¿no? Digo, el propio Dante Sica está Por diciendo eso, esto. pero él qué como- hizo, él hizo las cosas bien. No hizo las cosas. Porque yo No. también fallé, que alguno que no le eche toda la culpa a Macri. Pero ¿no? Mauro, inclusive, fíjate la Claramente evaluación, fueron un la equipo. evaluación de largo plazo. El gobierno de Macri tiró hasta marzo del 2017 tomando deuda. Y después, 2017 no, 2018, tomando deuda. 18. Y después yendo al fondo. Entonces, En abril del 18, Claro. en abril del año pasado. Ya, Es- pego una vuelta, vamos, chicos. en abril del 18 se hicieron corta el recorte de crédito. jubilados, después dijeron vamos al fondo. 3 meses Absolutamente. después. Bueno. Dale, que ¿Para qué parecemos fue al fondo? Toda esa deuda unos para jubilados qué. en la plaza llorando la pena, basta. Vamos a ver. Ya pasó. Parece que estuviéramos tomate. Ya pasó, ahora hay que salir Tomate un adelante. té y Mauro. estamos llorando la pena. Dale, vamos, dale, Trabajadores Hugo. pasivos. Vos sos el más joven, Estoy, arriba, estoy dale. chequeando ¿Qué? una novedad judicial que tiene que ver con un procesamiento a caballo, Omar Caballo Suárez, el hombre que manejaba el SOMU, en este caso por extorsión contra una de las empresas marítimas. Recordemos Caballo Suárez, entiendo que está en prisión Sí, domiciliaria. sí, sí. Y el acusado Pata Medina también, todo. Claro, sí. Acusado por varios delitos, entre ellos entorpecer las vías navegables. Todo lo que tiene ser así, asociación- sobrenombre está todo en la casa. Asociación ilícita. El Checho Batista, todo. Jorge Castillo. Sí, por eso. Me hace reír, Mauro. La Pero salada, en este ¿cómo caso se llama de la salada? acaba de ocurrir Jorge Castillo. Jorge Castillo, O sea, que pero le llaman de otra manera. El que te pega un Estuviste tiro. bien. Ahí estuviste bien. Pero bueno, sí. evidentemente idas y vueltas, porque así como hablamos de las libertades o de las exenciones para las prisiones preventivas, también señalamos lo que la justicia está haciendo, que es, en este caso, un nuevo procesamiento contra Omar Caballo Suárez por el juez Canicova Corral en otra causa. Veremos si en este caso incluye la prisión preventiva y puede volver a ser detenido o no. ¿Qué más, Mariana? ¿Tenés algo? Mauro, quería mostrarte Una foto.
Sí, ¿Viste? que yo te la señalaba, no, me va a matar Alexis, la ¿Por de qué? Daniel Scioli, que se la mandé. ¿Sabes por qué? Porque está regresando en la noche de hoy. Scioli, Sí. ¿ya porque, está? ¿Qué duró, 2 días? No, porque Ah. se presentó, Sí, yo sé. se juntó. Y lo que está previsto es que después vuelva. Igual va a viajar muy seguido, ¿eh? Vos pensás Esa que es una hora y media. ¿Cuánto es? por eso. Vos pensás que... No, No, a es Brasilia largo. es más largo. No, sí, No, más largo, depende. Si va a San Pablo, depende a dónde vaya. San Pablo, 2 horas. Pero por Río, eso, y a 2 Río horas. igual. Río, 4. Pero a 4. Brasilia son 5 horas, 6, me A parece. Río 4 horas. de vuelta. Más. ¿Río 4? Sí, yo viajé 4 horas a Río. Sí, es más. Sí, sí. Y a Brasilia tenés por 1 hora más. Bueno, yo viajé a Brasilia. acá como Urau, a ver, yo lo que te quería decir con esto es que el objetivo de Daniel Scioli, que fue un mandato de Alberto Fernández, digo, más allá de lo que trabaje Cancillería y Felipe Solá, es que va a poner mucho el foco Daniel Scioli en trabajar en recomponer los lazos que ya los dos están dando señales. O sea, tanto Bolsonaro como el propio... Alberto Fernández, fíjate que después de lo que dijo en campaña, bajó 2 tonos y no habló más del tema Brasil. Fue en los canales correctos. Felipe Solá hizo lo mismo. El gesto, fíjate también los gestos, porque Bolsonaro hace las declaraciones de la relación, buscando mejorarla con Argentina y demás, en momentos donde también Felipe Solá, cuando llega a la Argentina, Evo Morales, el pedido es, Evo, acá de política, no se use como lugar de base política, de buscar regresar a Bolivia haciendo política desde la Argentina y demás. Porque eso que hace Felipe Solá son los gestos, no a Estados Unidos, a Brasil, donde Bolsonaro fue uno de los primeros detractores de Evo Morales y fue de los primeros que dijo que allí no había un golpe de Estado. Entonces, lentamente, ¿qué está haciendo Felipe Solá y el rol de Daniel Scioli? Empezar a hacer equilibrio, empezar a hacer Bien diplomacia asesorados. en el país. Están muy bien asesorados ambos, están entendiendo el concepto de las relaciones bilaterales. ¿Quién es Felipe? No, digo, desde Alberto y Felipe Solá, poniendo esto de paño Gobernador frío. 2 veces. Bueno, Daniel fue gobernador. Son muchachos de mucho entrenamiento. por esto, ¿eh? supuesto. Candidato a presidente. Y no lo somos. mismo estoy diciendo de Bolsonaro. Sí. Entendieron que esta idea de sacarse chispas y decir lo que les parecía se termina cuando uno A tiene... Bolsonaro no le confío nada. Creo que es un ataque de cualquier momento sale de vuelta y dice cualquier cosa. Sin embargo, pero es el que se está, lo ve sí, bastante sí. más calmado. Sí, ¿eh? pero Le acaba de empezó, hizo un decir... bolonqui bárbaro. Acaba de decirle mocosa a Greta, a la personalidad del año. O sea, le acaban de elegir personalidad del año a Greta Gutenberg. Sí, por eso. Thunberg. O Thunberg. Por eso. o sea, Está la más chica calmado, ambientalista. decís vos. sí, La chica ambientalista. No y está más acaba- calmado, está peor. No, pero con Argentina tiene que haber entendido alguien, alguna señal, algún político de carrera, alguien que entiende de las relaciones diplomáticas, le dijo, no es negocio que vos sigas hablando ¿Vos así. si de que la le hace Argentina". caso a Bolsonaro? Sí, ¿Alguien? yo creo que sí. Un tipo que está Sí, no, confiado un poquito. más allá de que Totalmente. puede ser un sociópata, o que puede parecerse a Trump, o que puede tener un montón de cosas que a nosotros no nos agraden, si alguien le dice de su No riñón... creo que se parezca a Trump. Trump es mejor. No sé. En ese sentido tiene más experiencia. No ¿Y qué sé, va a comparar al Lo- presidente los de dos, Estados Unidos? los dos no tienen freno Sí, pero inhibitorio Trump para está- decir lo que se Trump les ocurre. construyó un imperio, se hizo otra cosa, me parece, ¿no? Bueno, también lo hizo en Estados Unidos. Sí, es bueno, más fácil construir más una fácil. Bueno, pero lo hizo y es un presidente electo en Estados Unidos. No es lo mismo que... ¿De dónde salió Bolsonaro? Un día le dieron una puñalada y el otro día era presidente. Una cosa de lo más rara que hay. Bueno, es eso. Con Es declaraciones también homofóbicas, diciendo lo primero Sí, que claro, se le ocurría. todo homofóbico. Se hizo famoso, es decir, pero eso sucede, Mauro, hay una explicación con los outsiders de la política. Alguien que no lo conoce nadie y que de repente toma ese vuelo. ¿A quienes convoca? A esos brasileños que estaban cansados, a políticos que nada los convencía y que de alguna manera vivían incómodos. A esos son los que llama la atención y convoca. Y esos son los que hoy te dan vuelta una elección. Acá pasó, No son los que estaban si decididos. tenés buena memoria, acá pasó. ¿Con quién pasó acá? Pasó bueno, con Menem. ¿Sí? Cuando Menem, que nadie lo conocía acá, le gana a Cafiero y es presidente, venía un patilludo acá que decía a la gente, ¿quién es este? Y ganó y fue presidente rápidamente. ¿Por qué? Relámpago fue lo de Menem. Precisamente tenían ¿No? el peso de la contra muy grande.
grande, ¿no? No sabíamos quién era Menem. Vos me Sí, mirás sé porque- quién era Menem, pero era muy chica. estoy tratando de No acordar. sabíamos quién era Menem No, cuando antes, apareció. previamente, Antes, dice. teníamos En ni la idea previa quién política, era. es cierto. Era un gobernador de La Rioja que vino Caudillo, patiludo. claro. Está bien, está bien. Nada más, pero como... Estoy El aprendiendo, rastreador estoy riojano, aprendiendo ¿viste? porque- Pero llegó, ¿Por qué? llegó rápidamente Que la gente. apenas tenía había nacido en carisma. ese momento. En la época de Menem, ¿naciste? Sí. ¿Qué piba hizo? No, Menem fue la sorpresa acá, ganó la interna de Cafiero, claro. que era el líder democrático de la historia Y argentina. después se manejó, Claro. inteligente. Apareció ese tipo que era rarísimo, con la patilla acá, no sabía que era un gaucho, que yo decía, ¿quién es este tipo? Emulaba, Fue claro. final. Las el caudillo. patillas de estilo de las de Facundo. Ahora Quirós. Bueno, pero a diferencia de El tigre de los Bolsonaro y llanos. Trump, prometió una cosa y después hizo otra. Bolsonaro lo mismo. No ¿qué todos, hizo Bolsonaro? todos prometen algo y hacen todo lo contrario. Y Bolsonaro, El poder que, tiene claro, otras reglas. Y lo explicó, dijo, si hubiera hecho lo que prometí, no me votaba No nadie. me votaba nadie. Que rápido. Dale, pego la vuelta, Lucio, vamos. Mauro, Guillermo Nielsen ya se presentó en IPF ayer, hoy. ¿Qué va a hacer? Ayer, el ¿A presidente cargar IPF. nafta? Presidente IPF. Ayer habló Nielsen. con... Sí, exactamente. ¿Y quién cree que sea, Mauro? Tarea Sí. titánica. Alguno mejor, ¿no hay? Y me parece que no, porque YPF es vaca había, muerta. había candidatos. Había otro candidato Había un ahí. candidato que era Miguel Galuccio. Pero de ministro de él Economía, no quiere. presidente del IPF, hay una diferencia muy grande, pobre Pero te voy a decir una cosa, yo creo que está contento. tipo. Y bueno, le hubieran dado un cine también. Porque no, te digo así por infidencia de gente que trabaja con él. Era un fierro caliente, Está sí. harto del tema de la deuda, porque Nielsen decía, sí, ¿Pero está a bien. qué se dedica? ¿No A se mí me- dedica a eso? Es como si vos dijeras, A me ver, dan canal pero que sé esperá. qué y yo estoy No, harto. pero- ¿De qué harto de pero qué? espera, está bien la pregunta. Vos, Sí. vos sos periodista. De toda la vida. ¿Solo un tema podés hacer o podés hacer varios? No, pero soy periodista. Bueno, los economistas lo mismo. Básicamente tengo que respetar mi Pero está profesión. bien, pero a los economistas le pasa lo mismo. Pero me dijiste vos que era el experto en la deuda, Nielsen. Pero Está sí- terminando en IPF cargando Pero bajo sí nafta. que es experto en la deuda, pero lo Mirá que te quiero se decir... está él conformando una está- oficina estaba de un análisis poco de deuda, cansado. seguramente de Bueno, la que el va a YPF. participar. Espera, No, no, te digo, con ex también. secretarios de finanzas de la que seguramente va a Sí, participar. lo anunció Guzmán. A ver, te digo, Mauro, un Ministro economista... de Economía, Guzmán, viejo, chao. No, Terminó por supuesto, el 37 ministro de Economía, años, Guzmán, se lo pero- banca más Si que no yo. pudo, te si no digo, pudo tomar eso como vos sabés segundo que- rol o premio consuelo, me- si no lo me dejan querés, explicar. le dieron una gran empresa y además una No es un promesa, premio ¿no? O consuelo sea, para nada. pero A ver, No, YPF es digo, vaca es muerta. un- Es vaca vaca muerta, no Te solo, mete la camiseta número 10 y después te juega de YPF arquero. no solo es YPF, sino No, es que lo es mismo, vaca no. muerta. Sí, dale, Pero, contame. ahí ¿Leyeron? está, pará, Espera que Lucio cuente. quiero explicar, porque, a ver, el tema no es Nielsen, el tema es IPF. Digo, Vos porque sabés, eso lo- Nielsen, claro. No, está bien, pero va a ser el presidente. Por ejemplo, mira lo que son las vueltas de la vida. Dentro de IPF va a tener que resolver el tema de la deuda, porque esta administración deja mucha deuda de IPF. YPF en los primeros 9 meses del año perdió plata. Debe ser de las únicas petroleras del mundo que pierden plata. Cobrándonos la nafta lo que nos cobra, con lo cual digo, me parece que tiene un largo trabajo por delante. Y después, pensando, no en Nielsen, sino en todos los ciudadanos, YPF es la que te garantiza provisión de nafta en la Patagonia, donde prácticamente no hay otras petroleras. Es la que te regula el precio del mercado, Sí. porque el precio testigo del mercado petrolero es el de YPF. Y ahí vamos a ver qué decisión toma el gobierno nacional y qué decisión toma, por supuesto, el presidente de YPF, que va a estar el día con lo del gobierno nacional. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Seguir aumentando como hasta ahora, siguiendo el dólar y siguiendo la cotización del barril de crudo internacional? ¿O la decisión va a ser moderar los aumentos de nafta? Por eso lo que te quiero decir, más allá de este señor que está en pantalla, que es el economista Guillermo Nielsen, es muy importante el tema YPF en la Argentina, para regular los precios, para hacer un testigo del mercado, para abastecer, Crucial, por supuesto. crucial YPF, y ¿no? hasta de lo social, para los lugares donde se saca el petróleo y las comunidades necesitan que YPF esté presente y le que haga dieron cosas chupetín. La importantes. garrafa. Le dieron un chupetín, esperaba Pero, todo. pero eso, Ella para mí piensa no algo importa, distinto, es un muy tema de... distinto. No, le es dieron una no, Ferrari, es muy- ¿eh? es No, muy le dieron un importante. chupetín, esperaba toda la calecita. le dieron Lo que chupetín pasa es que tomar. no, No, la pero gracia es... le dieron el caballito, lo que quieren Si es todos. amigo de él, es Latin No, no es Lover, amigo mío, galán no. del mundo, genio Pero le del dieron un universo. chupetín, no quería Y seguir no la es ministra amigo de de- Economía, iba a negociar la deuda. Pero, ¿no? Mauro, ¿Qué? En ese Pero Vaca sentido Muerta es argentina. funciona, le va muy dicotómico. bien. No, depende de la mirada. Somos- No, Depende de la mirada. de Lucio. es la empresa más grande del Vos país. podés, más- Claro. Mauro, vos podés Si lo mirás reconocer de la perspectiva de- virtudes en un Pero, enemigo. Pero, Esa si lo factura. fumó un pibe de 37 años, bancatela, ¿qué crees que haga? Pero La eso- bancó pero Guzmán, acá a todo el grupo, ya está, nadie vino de se afuera y fumó a dijeron, nadie, yo estoy este hablando sabe de renegociar la deuda, venga de afuera, lo trajo Ojalá, Alberto. ojalá que le vaya bien, le Y vaya este muy sabe bien, cargar ¿no? nafta, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? Es otra cosa. Dale, para cargar nafta Pegó la hay que vuelta, ser dale, ya estacionero. está. Dale, Sabe Mariano, cargar. urgente. Mauro, vamos con un Dale, urgente. bravo. Urgente, ¿eh? Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández
va a derogar el decreto en el cual se indemnizaba a altos funcionarios del obvio. Estado. Se trata del decreto 788/2019, en el cual, Mauro, ¿te acordás que a aquellos funcionarios que tenían altos cargos de directores hacia arriba, que pasaban a planta o permanecían tenían que permanecer y no ser sacados de su cargo durante 5 años en el Estado, podían pedir una indemnización? Bueno, finalmente ese decreto va a ser derogado en los próximos días. Claro, exactamente, hubo una reunión esta tarde allí en Casa Rosada entre el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y también la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, y desde allí definieron que ese decreto debe ser derogado porque modificaba, además ese decreto, era un escándalo porque lo que generaba era, para explicarle al público, que directores generales, coordinadores del Estado, cargos políticos más que nada, que debían, que llegan con un gobierno y se van con otro, se les garantizaba, primero, que quedaran en sus puestos, no pudieran ser removidos, debían permanecer 5 años y en el caso de que fueran removidos, podían pedir una indemnización al Estado. Todo esto en un decreto que había sido firmado por el expresidente Mauricio Macri en la última semana de gestión, que generó un escándalo absoluto. Es que fue un espanto lo que ¿Te acordás hizo? que Una yo te locura. conté que Alberto Fernández había pedido ya como presidente electo al presidente que reflexione también sobre este tema? Sí. Porque realmente... Era un abuso. Porque además Mauro dejaba en una situación, que esto le puede pasar o a Alberto Fernández o el día de mañana a un próximo presidente, era la imposición de todo un personal que es político en roles que en realidad llegan con un gobierno y se van con otros. no Y se que hace encima eso, había que no se pagarles hace eso. una indemnización. No se hace eso, Así dijo que Macri. atención con esto, porque en los próximos días se va a publicar la derogación de este decreto, que era la indemnización a altos funcionarios del Estado que permanecieran en sus puestos aún después de los cambios de gobierno. Así que esto se ha decidido Noticia también del en día. la tarde Noticia de hoy. del día. Ujú. Te digo una cosa, es firme el gobierno de Alberto. Hasta ahora las 2 o 3 cosas con las que va, hace. Las que dijo, las hace. Sí. Yo no sé cómo va a terminar, pero hasta ahora se puso firme. Igual las noticias que se están dando, a ver, el regreso del protocolo de aborto no punible. Ah, bueno. Esta derogación son todos anuncios que el presidente Alberto Fernández había dicho que Sí. iba a ser, inclusive Ginés González García había dicho que una de sus primeras medidas al asumir iba a ser restaurar el protocolo. Igual esperamos medidas económicas, ¿no? Sí, totalmente, digo, que eso, bueno, Lucio te dará detalles, pero que lo que quiero decirte con esto Sí, es sí, que lo sé. las medidas que empiezan a darse son aquellas que ya el propio gobierno de Alberto Fernández, aún antes de asumir, había señalado que iba a derogarlas. Y ahora la novedad es esta, ¿no? La derogación de este protocolo, en realidad la derogación de este decreto en el cual indemnizaba a altos funcionarios del Estado. 3 o 4 minutos, 3 minutos nomás. Llegó Feynman, ¿me querés decir No, algo? no, te contaba que vos es que buscan en San Martín esto que me dijiste vos al principio de la tarde, al novio de la chica asesinada. Ah, ese tema, sí. Claro, claro. porque la escena en Villa Hidalgo, allí en el partido de San Martín, y la declaración que hacen en la fiscalía es, al hermano del novio se le escapó, de 10 años se le escapó un tiro y Dice, hirió, fui yo el del disparo, dijo. hirió mortalmente. Mira, el nene dice, fui yo el del Hirió disparo. mortalmente a esta chica, mira, otro femicidio. La chica estuvo internada, murió finalmente por un disparo en la cabeza. Claro, cuando indagan al menor, que obviamente es no punible, se dan cuenta, después de algunas pruebas, que no era él el que había usado el arma, por lo cual empiezan a sospechar del novio. ¿Pero por qué dijo fui yo el del disparo? Y porque... Para cubrir, claro. Para cubrir. Claro, como Lo el- usaron claro. probablemente al nene, porque quedó Pobrecito. inmediatamente en libertad. Una cortada. Tremendo. Como coartada. Lo decimos de forma hipotética. Salen a buscar al novio y lo van a buscar a la casa, por supuesto, y no lo encuentran. ¿No lo encontraron todavía? No lo encuentran. Entonces lo No están lo buscando encontraron. intensamente. ¿Y el nene asumió la culpa a él, el chico de 10 Bueno, años? esto es lo que trasciende la declaración de la Fiscalía. Por eso, digamos, luego de
del disparo, de que llega la policía a esa localidad de San Martín, a Villa Hidalgo, se encuentra con una persona herida, luego muere esta chica, el nene parece que era el responsable, la cuestión es que todo apunta contra el novio que está prófugo. Tremendo, por eso Sí. te decía buscar lo que te... El femicidio es tremendo en Bueno, Argentina. gracias a todos, chicos. Está bien. Ya van a estar mejor. Estuvieron bien. ¿Falta algo o no? ¿Están todos bien? Quedan cargos por llenar. ¿Qué cargo querés llenar? Luz, está, bueno. 7.500 cargos, te dijo Omar Plaini en su momento. Secretaría, subsecretaría, Un montón. subdirección. Los que había dejado Macri. No Bueno, eso ya lo resolvieron Está, hoy, bueno. por suerte. Señora, ya ha llegado el doctor Feynman y equipo. ¿Está todo bien? No, te mirá una mirada así perdida en el horizonte. Acá está mirando. ¿Qué pasó? Ah, lo de Boca. ¿Esto es Boca? Sí. Lo dimos. Las 7, hasta luego. Gracias, Feynman y equipo.